Buenos días, soy José Manuel Matilla, el jefe del Departamento de Dibujos y Estampas del Museo del Prado, y vamos a ver una pequeña selección que tenemos de dibujos y estampas de nuestra colección relacionados con la obra de Goya, que habitualmente, como en ocasiones anteriores en las que nos hemos referido a la obra sobre papel, siempre decimos que están guardados en los almacenes del museo. Si hay algo especialmente sensible a la luz es el papel. No podemos tenerlos permanentemente expuestos exclusivamente por estas cuestiones, por conservación, es decir, por poder mantenerlos y legarlos a las generaciones venideras. Y lo mismo nos ocurriría con las tintas y los pigmentos, se empalidecerían, se degradarían. Esa es una de las causas de que algunos de los dibujos de Goya que vamos a ver hoy pues no estén en un estado de conservación perfecto. Y es porque durante muchos años, en el siglo XX, estuvieron expuestos en las salas del museo de forma permanente. Los dibujos de Goya están ahora guardados precisamente pues, en tratamiento de conservación, en conservación preventiva, que diríamos, precisamente para evitar ese deterioro. Y lo que hacemos es, con motivo de exposiciones temporales o con motivo de pequeñas exposiciones como esta, los vamos sacando poco a poco. En esta ocasión lo que hemos hecho ha sido seleccionar dibujos y estampas que nos van a hablar del proceso creativo de los caprichos y de algunos de los temas fundamentales que están en esta colección. Los caprichos es una serie de estampas, una serie de grabados que Goya publicó en 1799 y que constituyen quizás la obra más conocida de Francisco de Goya en su actividad gráfica. Fue conocida fundamentalmente a partir del siglo XIX porque en su tiempo, cuando lo publicó, apenas estuvo unos días a la venta. Los caprichos eran excesivamente modernos para la sociedad española de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y digo excesivamente moderna en el sentido de que hacía una crítica muy ácida a esa sociedad. Una crítica en la que pues todos los aspectos del comportamiento humano y de la actividad humana aparecían reflejados, y lo hacía con una visión negativa, una visión satírica, en la que pues ponía en tela de juicio el comportamiento de los hombres, los vicios, la educación, la sanidad, los abusos del poder, todos estos temas que estaban de actualidad en la época, pero que era una sociedad que no estaba dispuesta a aceptar todavía ese tipo de crítica, no estaba preparada. Y lo que tuvo que hacer Goya fue retirarlos de la venta. Los retiró de la venta primero porque vendió pocos, porque eran caros, y sobre todo porque tenía un cierto temor a que todavía los estamentos más conservadores de la sociedad pues pudieran actuar contra él, fundamentalmente la Inquisición. Lo que hace es retirarlos de la venta, y unos años después, precisamente para autoprotegerse, se los va a donar al rey. No hay mejor forma de protegerse que dárselo al rey para evitar cualquier problema. Los caprichos, que como digo es una serie de 80 estampas que publica en 1799, había comenzado a elaborarlos unos años antes. Había comenzado a elaborarlos pensando en principio en unos sueños. ¿Cómo criticar a la sociedad? Si no es de forma directa, bueno, pues a través del sueño. Todo aquello que se aparece en la imaginación del artista por la noche, en forma de sueños, puede ser mostrado sin temor a ofender a nadie. Bien, aquí tenemos uno de esos dibujos, uno de esos sueños, que son los que le sirven de base para hacer los caprichos. Y en esos sueños había críticas a la brujería, había críticas sobre todo al comportamiento de los hombres y las mujeres, a la relación de los hombres y las mujeres. Este es un tema que le va a preocupar mucho a Goya a lo largo de toda su carrera. Bueno, pues si nos fijamos en el cartón de la boda, que está en el piso de arriba del museo, nos damos cuenta que nos está hablando del tema del matrimonio de conveniencia, que no es otra cosa que la mentira en la base de las relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, pues ese tema, el de la mentira en las relaciones hombres y mujeres, lo va a reflejar, por ejemplo, en este dibujo, en este sueño, y en el siguiente capricho. Aquí vemos un poco cuál ha sido el proceso de trabajo de Goya. Goya realiza un dibujo muy preciso y posteriormente traslada casi con absoluta fidelidad a la lámina de cobre, y la lámina de cobre luego se estampa y produce el grabado, la estampa, en la imagen sobre papel. Vemos que en este caso pues hay el título final es Ni así la distingue, es decir, un hombre, un petimetre que está poniéndose el monóculo para ver a la mujer, y ni siquiera con gafas es capaz de distinguir cuál es la condición de esta dama
que más que una dama es una prostituta, ¿no? Porque la vemos, bueno, pues con sus piernas abiertas, un amplio escote, otra prostituta sentada en la calle. Bueno, hay muchas estampas dedicadas al tema de la prostitución. Lo que me interesa que se fijen ustedes luego es precisamente ver cómo va trasladando el tema, cómo, en este caso, con absoluta fidelidad. Goya no trabaja siempre de la misma manera. Hay veces que el dibujo que concibe en el primer momento le sirve hasta el final, no hay ningún cambio. Y sin embargo, en otras ocasiones efectúa bastantes modificaciones, hace otros dibujos intermedios, incluso durante el proceso de grabado introduce también modificaciones. En este caso nos encontramos pues un dibujo a pluma y luego añadido a aguada, retrabajado, añadiendo sobre todo las partes más oscuras, más dibujadas. Y otro detalle que les puede a ustedes permitir apreciar la precisión de Goya en la elaboración de sus dibujos es concibe muchas veces las obras como un escenógrafo, teatral. Es decir, dirige el foco hacia el punto en el que quiere que nos fijemos nosotros. En este caso, sus dos protagonistas, en una escena nocturna, donde se desarrolla la prostitución, están iluminados solo lo que quiere que nos fijemos. En el caso de la mujer, su cabeza, su brazo hacia el pecho y los dos zapatitos abiertos, que es una forma de distinción de la condición de prostituta. Y en el caso del hombre, pues precisamente todo el cuerpo abalanzado sobre la mujer para mirarla. El resto no le interesa, es tanto un fondo que no se preocupa mucho en definirlo con luz, pero de alguna manera les dirige, estos son los protagonistas, no pierdan ustedes la atención y se distraigan con elementos secundarios. En otros casos, como este que tenemos aquí, no estamos bien, a través de la apariencia de animales, del tema de la fábula casi, los animales que tienen un comportamiento humano, pues lo que hace es criticar también los vicios de la sociedad. Y en este caso podemos entenderlo casi como los abusos del poder, ¿no? Cómo unos se aprovechan de otros, ¿no? Y cómo, bueno, pues los halcones, en este caso las águilas, se aprovechan de la ignorancia de los burros sobre los que se sustentan, aunque en muchos casos, y aquí tenemos que leer estas imágenes de alguien con las manos así tendidas, podemos interpretarlo como una representación del clero, ¿no? Es decir, nos encontraríamos con los dos estamentos que abusan de la sociedad, ¿no? De esa sociedad inculta a la que Goya se va a preocupar también en criticar, también, porque también critica la incultura. Y bueno, aquí lo que vemos es precisamente los halcones y los asnos también, pero en este caso dos condiciones, aristocracia y clero, por un lado. En este caso vemos que casi con absoluta fidelidad lo ha trasladado. No hay prácticamente ningún cambio. Pero nos interesa ver esta estampa. Esta no es una estampa habitual de las que vemos de los caprichos. Los caprichos se hicieron 300 ejemplares, que se vendieron, como digo, en una perfumería, en la calle Desengaño. No se vendieron en una tienda de estampas, porque digamos que Goya se preocupaba un poco de ocultar el lugar donde se veía. Pues en la calle Desengaño, en una perfumería, los puso a la venta. El primer día se vendieron seguro 3 ejemplares que compraron, bueno, unos días antes. 3 ejemplares que le compraron los duques de Osuna, bueno, protectores a los que ha retratado, que tenemos al final de esta sala. Los duques le compraron 3 ejemplares y luego se vendieron muy poquitos más. Pero lo que vemos aquí no es una estampa de la edición. Goya controlaba todo el proceso de creación, no solo el dibujo, sino también la estampación, es decir, como si estuviera en la imprenta, estaba a pie de prensas de los tórculos. Y lo que hacía era obtener pruebas de estado para ver si lo que había realizado era de su gusto, era acorde con lo que quería. Entonces obtenía estampas de la lámina como esta y en este caso concreto decía perfecta, no había que hacer ninguna modificación. Y a partir de este punto ya se hacía la edición completa de los 300 ejemplares y se les grababa el título en la parte inferior, que aquí no vemos. Sería una prueba antes de título. Goya, como digo, cuando está realizando los caprichos es una labor que hace a lo largo de 3 años prácticamente y no siempre va a utilizar la misma técnica. Lo que comenzó con la idea de los sueños alcanzó una proporción mayor y se acabó convirtiendo pues en una serie que llegó a tener, como digo, 80 estampas. Los sueños son 23, me parece, aproximadamente, y sin embargo los caprichos son 80. ¿Qué ocurre? Que los siguientes caprichos los fue elaborando a través de dibujos a sanguina, que era la forma habitual de hacer los dibujos preparatorios para el grabado. Dibujos a sanguina, que es dibujo
con un lápiz de color rojo. Se llama sanguina porque tiene el color de la sangre, bueno, un color rojizo, y eso es lo que vamos a ver aquí. Y igual que había ocurrido con los dibujos de los sueños, pues va a tener las ideas muy claras siempre desde el principio. Si hay algo que nos llama la atención cuando vemos la obra de Goya es que lo tiene todo clarísimo, es decir, es alguien que no duda prácticamente nunca. No hay dibujos previos a esta imagen, es decir, de un primer impulso empieza a dibujar y lo que va a dibujar lo va a trasladar casi con absoluta fidelidad a la plancha, como vemos aquí, a otra prueba antes de letra. En algunos casos introduce pequeñas modificaciones y sí es cierto que hasta ahora muchas veces se decía que los dibujos preparatorios no tenían tanto valor porque son un proceso intermedio para la consecución de una obra final. Pero cuando nos fijamos en los dibujos de Goya nos damos cuenta que es lo que hace directamente, lo que primero hace. Y por tanto tienen una frescura en la expresión, por ejemplo, de los rostros, que luego cuando lo tiene que grabar, pues se transforma a algo, ¿no? Entonces, si ven, por ejemplo, ustedes en estas caras satíricas que están riéndose de un anciano, el título es ¿por qué esconderlos? Es decir, es un anciano que está guardando dos bolsas cargadas de dinero y que, pues todos los comentarios que había en la época se hicieron comentarios que explicaban el sentido de los caprichos, ¿no? Y en el Museo del Prado conservamos, por ejemplo, uno de los ejemplares y el comentario dice, bueno, pero ¿por qué va a esconderlos con lo viejo que es y va a morir y no va a poder disfrutar de este dinero, ¿no? Bueno, pues es exactamente lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Un hombre que trata de guardar la avaricia, la codicia, que trata de recoger ese dinero y los jóvenes que están detrás están riendo como diciendo, guarda, guarda, que ya nos lo llevaremos nosotros, ¿no? Tú no disfrutes de la vida. Bueno, está criticando de alguna manera esos comportamientos habituales o tradicionales en el ser humano y que, bueno, pues que constituían en muchos casos el origen de novelas o en origen de piezas teatrales o simplemente el de imágenes que permitían reflexionar sobre el comportamiento humano. Aquí tenemos otra estampa en la que sigue un sistema muy similar, también un dibujo a sanguina, en el que ha representado al niño de la Rollona. La Rollona era un personaje popular en el teatro español desde el siglo XVII y era una mujer que protegía o sobreprotegía a su hijo. Lo que estamos viendo aquí es una escena de sobreprotección. Si nos fijamos aquí hay un niño que ya no es un niño porque tiene bigote, hay ligerísimos detalles, es decir, las estampas, los dibujos, exactamente igual que las pinturas, todo lo que hay en esa imagen tiene una finalidad expresiva. Es decir, el artista no graba nada que no sea necesario para transmitir una idea, igual que el poeta no incluye palabras innecesarias y superfluas. Lo que estamos viendo aquí, por tanto, es la imagen de un hombre vestido de niño, protegido con una chichonera para evitar que se caiga y se haga daño en la cabeza, sujeto con unos tirantes para que no se caiga también, como los andadores que hay. El hombre con la chichonera metiéndose el dedo en la boca todavía, mirando con codicia todos los alimentos que hay en este cesto y todo lleno de dijes y de amuletos para protegerle, ¿no? Bueno, pues es una crítica ¿a qué? A la mala educación. Goya va a dedicar muchas de las estampas de los caprichos precisamente a la mala educación. A los profesores, critica a los profesores con esa imagen emblemática del burro, ¿no? De qué puede enseñar un burro a los alumnos si es un burro, pues absoluta, a rebuznar, ¿no? Entonces están viendo la letra A solo, que es la del el sonido del rebuzno. Hay críticas a todo lo que es la mala educación basada en el temor a lo que no existe. Bueno, todo aquello que conlleva que una sociedad no sea madura. Pues Goya lo va a analizar a través de estas pequeñas imágenes y bueno, aquí la imagen parece una escena diurna, pero cuando la graba la convierte en una escena nocturna. ¿Por qué? Porque son imágenes del sueño, son imágenes del mundo de la noche con todas las connotaciones negativas que tiene el mundo de la noche. Goya en estos momentos es un artista que comparte el espíritu de la ilustración, el espíritu de la luz, con toda la carga ideológica que tiene la luz, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre por la noche? Pues todo lo malo. Salen las brujas, salen los monjes, salen los demonios, salen esos vampiros que aparecen y por tanto esta escena hay que reconducirla al mundo de la noche. Pero si se fijan ustedes, volvemos otra vez a marcar el foco de atención en esas manos que se
que se meten el dedo en la boca, en los dijes, en los alimentos, de ser un goloso, de querer comer sin ningún sentido, ¿no? Y finalmente, otra imagen que se titula Despacha que despiertan, y que, bueno, de alguna manera es una de las últimas imágenes de los caprichos. Los caprichos casi acaban como diciendo, la noche tiene que terminar, entonces venga, vamos a hacer todo deprisa, que llega la luz, y por tanto todos estos seres oscuros, nocturnos del mundo de la noche que han poblado las páginas de los caprichos se tienen que ir ya a su casa. Y lo que estamos viendo aquí es una especie de una mezcla entre sátiros, demonios, diablillos, religiosos también, pues que están, pues eso, recogiendo los últimos restos de ese festín que se han dado a lo largo de las páginas de los caprichos, chupando, rebañando el plato y barriendo lo que ha quedado para que llegue la luz, que es un poco el fin último, ¿no?, de los caprichos.